el Salmo 127. Escucha esta parte. David está en la etapa de su vejez. Ahora, todos conocemos la historia del rey David, ¿sí? Un gran hombre en las Escrituras, uno de los hombres más destacados en las Escrituras. Yo ayer platicaba con mi esposa y los que conocen un poco la historia del rey David, yo le preguntaba a mi esposa, ¿habrá hoy en día algún ser humano que le haya tocado vivir las experiencias que vivió el rey David? Y yo creo que un 5% de las experiencias que le tocó vivir al rey David, algunos hemos vivido, y se me hace mucho el 5%. Y ahorita vamos a ver por qué. David está en la etapa de su vejez, y él, a esas alturas de su vida, hace un recuento de lo que ha hecho. De esas veces que llega usted a la etapa adulta y volteas hacia atrás y miras todo lo que te ha tocado vivir, las experiencias. David sin duda se recuerda en su adolescencia cuando pastoreaba las ovejas de su padre, siendo un chamaquito de 16 años. En el campo pastoreando las ovejas de su padre, mientras tocaba la arpa alabando al Señor. Recuerda aquella ocasión cuando su padre lo mandó al campamento con sus hermanos para llevarles alimento. ¿Recuerdan eso? David, llévale a tus hermanos quesos, pan, porque están en la guerra. Llévales. Y ahí va el chamaquito, el adolescente. Llega al campo de batalla. Escuchen, una guerra. Llega al campo de batalla y de repente ve el ejército enemigo allá, los filisteos. Y ve salir de entre tanta gente un gigante, un hombre enorme, insultando y humillando al ejército de Dios. Y David se recuerda y dice, ¿quién es ese incircunciso que viene a provocar al ejército del Señor? Yo hoy me lo voy a escabechar. Un chamaquito de 16, 17 años, pero que conocía a Dios. No había quien le hiciera frente al gigante Goliat, pero David lo enfrenta y lo mata. David recuerda sin duda el tiempo en que estuvo sirviendo en el palacio del rey Saúl. David sin duda recuerda cuando un espíritu, dice la Biblia, que de parte de Dios atormentaba al rey Saúl. Y dice que David agarraba el arpa y empezaba a tocar, a ministrar a Dios. Y mientras David tocaba, el espíritu que atormentaba al rey se alejaba, dice la Biblia. Recuerda también la envidia que el rey Saúl le tuvo. Recuerda también cuando el profeta Samuel fue y lo ungió y le dijo, David, un día tú serás rey de Israel. Ahora, recuerda sin duda las grandes victorias que Dios le dio sobre sus enemigos. Un hombre de guerra, un hombre de batalla. Se cantaba de David y de Saúl. Decían las doncellas cantando, Saúl mató a sus miles. Saúl, el rey, mató a sus miles. Y decían de David, y David a sus 10,000. Era tal la fuerza y la habilidad que tenía para la batalla este hombre. Dios le dio numerosas victorias. Recuerda también, sin duda, como siendo rey, tuvo que huir de su hijo Absalón cuando hizo un golpe de estado. Y tuvo que salir huyendo así. De repente llegó un mensajero estando David en su palacio y dijo, ¿sabes qué? Absalón se ha proclamado rey. Tu hijo viene por tu cabeza sin duda. Lo único que hizo David, agarra sus cosas, lo que tengan a la mano, vamos. Salió corriendo, huyendo de su propio hijo que lo quería asesinar. Imposible no hacer memoria. Imposible no hacer memoria cuando cometió adulterio. ¿Se acuerdan? Imposible no hacer memoria de su adulterio y aún más
del asesinato del esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Por eso yo ayer, que estaba terminando de preparar el mensaje, yo le decía a mi esposa, ¿habrá algún conocido o alguien que le haya tocado vivir siquiera el 5% de las experiencias que vivió Saúl? Yo creo que no hay ninguno. Un hombre que de repente llega un profeta para ungirlo porque va a ser rey. ¿A quién le ha sucedido eso? Eso solamente sucede en las películas, ¿no? Que la plebeya por allá se enamoró el príncipe de ella y ya fue de ella, la princesa. Y que de repente este hombre, Dios le da numerosas batallas, pero después resulta que se enreda con una mujer, con otra mujer, tiene muchas esposas y al rato uno de sus hijos se levanta contra él. Escuche, otra de las experiencias que le tocó vivir a David. Uno de sus hijos, ¿sabe qué hizo con su hermana? ¿A quién se acuerda? La violó. Y David está en la etapa de su vejez, ya para terminar la carrera. Está haciendo un recuento de todo esto. Sin embargo, en la etapa de su vejez, David recapitula y, siendo honesto consigo mismo, tiene que concluir que quizá no hizo del todo lo correcto. Seguramente, quizá no hizo del todo lo correcto. Él concluye que una vida sin un propósito determinado por Dios es vana. Repito esto, David concluye que una vida sin un propósito determinado por Dios es vana. Hay una etapa, un evento en la vida de David. Hubo un tiempo que este hombre, este rey, quiso edificar una casa a Jehová. La Biblia dice que Dios habitaba en un arca, ¿recuerdan? El arca del tabernáculo. Allí moraba la presencia de Dios. Esa arca estaba colocada en una tienda, una especie de tienda de campaña. Y era móvil. Es decir, el pueblo se movía de un lugar a otro, levantaban toda la carpa, se movían del lugar y otra vez acomodaban todo nuevamente el arca del pacto, que era donde Dios descendía. Y hubo el deseo de David en su corazón de edificar un edificio, un templo, una construcción donde la morada de Dios estuviera de forma permanente. Y lo hemos venido estudiando a lo largo del Evangelio de Marcos los viernes. Ese último templo que fue destruido en el año 70 de nuestra era. Un edificio impresionante. Ese deseo estuvo primero en el corazón de David. Un templo fijo para Dios, para sustituir la carpa portátil que había servido como santuario. Pero Dios le dijo, ¿sabe qué le dijo Dios? No te toca a ti. Segunda de Samuel 7:5. Y ahorita vamos a entrar de lleno al Salmo 127. Segunda de Samuel 7:5. Miren cómo dice: ve y di a mi siervo David, Dios hablando, dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Era Dios el que le estaba diciendo estas palabras a David. Es decir, negándose Dios a que David le edificara casa. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ahora quiero que vaya al versículo 11. David tiene el deseo de hacerle casa a Dios. Y Dios le contesta, la parte final del versículo 11 dice: Jehová te hace saber que Él te hará casa. El deseo de David es edificarle casa al Señor.
Y Dios le dice, no, tú no me vas a edificar casa, yo te voy a edificar casa. Jehová te hace saber que Él te hará casa. La vida del rey David tuvo sus altibajos, días muy grises, días muy coloridos también. Sin embargo, este es el deseo que David tuvo en su corazón, de edificarle un templo a Jehová. Dice la Biblia que otros sabían del deseo de David. El Salmo 132, le voy a leer los primeros 6 versículos. Escucha cómo dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimientos. Dice: hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Otros sabían del deseo del corazón de David de edificarle casa al Señor. Dice: acuérdate, oh Jehová, de David. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. Él quiere prepararte casa. Y el Señor le dijo: no, Jehová te hace saber que Él te hará casa. El tabernáculo había cumplido su función como una estructura móvil donde Dios acompañaba a su pueblo. ¿Y sabe qué? Esto tiene un simbolismo. El hecho de que Dios haya habitado en una carpa móvil. Dios descendía y cuando el pueblo se tenía que mover, Dios, el arca se movía junto con ellos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor nos acompaña en nuestra travesía, en nuestra vida terrenal. ¿No es cierto? A donde nosotros vamos, siempre el Señor está ahí. Y aún, escuche, y aún cuando nos desviamos y no obedecemos su palabra, ¿usted cree que Dios se quedó allá? No, el Señor está ahí insistiendo. Oye, ¿ya te cansaste de desobedecerme? Y uno: no, todavía no, déjame no más, como él dijo hoy. Déjame un no más. Y el Señor allí esperando. Dios le había dicho: no me edificarás casa, sino yo te edificaré casa. Quiero que entendamos algo. Parece un juego de palabras estas. Tú no me edificarás casa, sino yo te edificaré casa. Pareciera como si estuvieran hablando de lo mismo, ¿verdad que sí? No se refiere a lo mismo. David se está refiriendo, cuando le externa su deseo a Dios de edificarle casa, David se está refiriendo a un templo físico de material. Y cuando Dios le dice: no, David, tú no me vas a edificar casa, yo te voy a edificar casa, ¿sabe a qué se está refiriendo? Yo te voy a dar un legado, yo te voy a dar una familia, yo te voy a dar hijos, una descendencia, una dinastía. Eso es lo que Dios le estaba diciendo cuando le dijo: yo te voy a edificar casa. No me edificarás casa, no me vas a hacer un templo. Sin embargo, yo sí te voy a edificar casa, una familia. Y sobresale que cuando Dios le dice que Él le iba a edificar, a levantar una descendencia, una casa, una familia, tenía el propósito, escuche, de que de ahí vendría un descendiente suyo, de David, de su linaje, el cual reinaría sobre toda la tierra. ¿De quién estamos hablando? Cristo. Exactamente. Linaje de David es nuestro Señor Jesucristo. Yo lo comprendí en un principio. A ver, Señor, el deseo de David era bueno, edificarte una casa para ti. Pero tú le dices que no, pero tú sí le vas a edificar casa. Yo entendía un lugar físico también. No, David, yo te voy a edificar casa. Va a haber descendencia de parte tuya. De ti vendrá el escogido. Qué gran promesa, ¿no? ¿Cuántos tienen hijos?
El sueño y anhelo de David de construir un templo, el Señor le dice que no se le permite a David hacerlo. Escuchen, sin la aprobación y la ayuda de Dios, ningún proyecto que usted tenga en mente se podrá realizar. Sin la aprobación y ayuda de Dios, ninguno de los proyectos, por muy buenos que parezcan, usted va a poder lograrlo. ¿Sí sabía eso? Hay gente que se esfuerza hasta el cansancio. Hay gente que gana incluso mucho dinero. ¿Y sabe cómo se le va el dinero entre las manos? Como agua. Otros disfrutan el resultado del esfuerzo de él. Entonces, si el Señor no está en cada cosa que hacemos, es en vano. Salmos 90, 17. Dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo sí. Amén. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Parece así también como un trabalengua, pero está muy claro. Dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. ¿Sabe cuál es la evidencia física de que la luz de Dios está con usted? Que la obra de sus manos es prosperada. Eso es lo que está diciendo. Amén. Que los 100, 200 pesos que usted gana por día son suficientes para cubrir sus necesidades. Eso es lo que está diciendo. Porque la luz de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que le invocan, sobre los que le obedecen. ¿Cómo sucede esto? Dios sabe cómo. Eso que cae en nuestras manos, Dios nos da la suficiente sabiduría para administrarlo, para acomodarlo aquí, acá. ¿Recuerda la enseñanza que hablamos de Abigail, una de las esposas de Saúl? Lo curiosa que era esta mujer en el cuidado de su casa. Administradora, ahorrativa. Yo me imagino a Abigail iba al tianguis con sus 100, 200 pesos y buscaba la verdura más bonita, la más económica, y alcanzaba los 200 pesos para todos. Platicaba en una ocasión con un amigo y me decía, Samuel, ¿cómo le hago para estirar mi dinero? Yo por mi oficio a eso me dedico. ¿Qué consejo me darías? Y le dije, a ver, ¿cuánto ganas? Y me dice, tanto. Y ¿no te alcanza para la semana? Y dice, no. Y, pues, ¿cuántos comen en tu casa? Y somos 3. No le alcanzaba y era mucho. Y le digo, ¿y qué le haces a lo demás? Pues nos lo gastamos todo. No, pídele a Dios sabiduría. ¿Cómo es posible que te gastes todo? Le digo, y en una buena semana, porque él tiene un negocio, y en una buena semana que tu negocio te dé más, dice, todo lo que ese negocio me dio en esa buena semana, todo igual llega el lunes y estamos ya sin nada. Digo, no me digas eso. Digo, ¿cómo está tu relación con Dios? Pues, cuando tengo oportunidad voy a la iglesia. Digo, no, pues sigue así. Pero si no escuchas a Dios, si no obedeces sus mandamientos, no te va a iluminar. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y el resultado de la obra de nuestras manos confirma que Dios está con nosotros. Es lo que dice este salmo. Ahora, respecto al linaje
la descendencia, a la familia de David, la casa que Dios le dijo que le iba a edificar, viene de una relación, la que yo les mencionaba anteriormente, de una relación con una mujer llamada Betsabé. Fue la 8ª esposa del rey David. Tuvo 8 esposas, no sé cuántas concubinas. 8 esposas. El esposo de esta mujer, Urías, fue asesinado por el rey para quedarse con su esposa. Obviamente, esto no quedó así nada más. La Biblia dice que Dios le habló de una forma dura a David. Dura por lo que hizo. Dios lo confrontó en su pecado y se arrepintió David. Enderezó sus pasos delante de Dios. Ahora, es importante entender, mi hermano, que todos nuestros actos traen consecuencias. Todo. Haga lo que usted haga, todo trae una consecuencia. Dios nos perdona como perdonó a David por asesinar a Urías, por quedarse con su mujer. Pero la consecuencia llegó. Dice la Biblia que la consecuencia de su pecado fue que David vivió con el temor de la espada todos los días hasta el día en que murió. Y de su propio hijo. Esa fue la consecuencia de su pecado. Sin embargo, Dios lo perdona, toma por esposa legítima a Betsabé. Ahora, es importante también hacer notar que esta mujer tuvo un bebé, producto de la relación de infidelidad. ¿Sabe qué sucedió con ese niño? Se murió. Murió. Sin embargo, Dios lo perdona, toma a Betsabé como su esposa y nace otro niño llamado, ¿cómo? Salomón. Dios confirma su complacencia con el nacimiento de este bebé. Es decir, Dios ya estuvo de acuerdo, ya había muerto Urías de la forma en que haya sido. Dios ya había confrontado a David en su pecado y nace Salomón. Y la prueba de que Dios ya había perdonado su pecado es el propio nombre de este bebé. Le dio un nombre a este bebé que significa, ¿sabe cómo significa? El nombre de este bebé, Salomón, Gedidías, significa amado de Jehová. David, cuando entiende que Dios le permite este nombre, él comprende que Dios había perdonado su pecado. Y al parecer, David entendió y, como decimos en México, sentó cabeza. Porque dice la Biblia que de allí en adelante él se prestó como esposo fiel a Betsabé. No hubo otra mujer más ya para David. David entendió que ese cambio de nombre era la complacencia de Dios y que de ahí vendría el linaje prometido, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. David se compromete con Betsabé, la última de sus esposas. De hecho, el primero de Reyes, en el capítulo 1, dice que cuando David ya estaba muy anciano, estando en su recámara, lo abrigaban con muchas cobijas, con muchas pieles, y no lograba calentarse. Y lo que hicieron fue traer una jovencita, una doncella, no sabemos si era alguna de sus concubinas, para que se acostara con él, lo abrazara y lo calentara. Dice el pasaje primero de Reyes que David no la conoció. Esa palabra no la conoció se refiere a que no tuvo intimidad con ella. Eso deja ver que David comprendió que Dios le había dicho: de tu descendencia, Salomón, vendrá el Mesías. Fue fiel a Betsabé, su última esposa,
esa de sus doncellas no la tocó. El rey está viejo y hace remembranza de toda su vida. Vamos al Salmo 127. Para dejarle ver a su hijo Salomón que después de haber vivido muchas experiencias de todo tipo, la reflexión más grande a la que llega es que hay que contar con Dios para llevar a cabo tu proyecto de vida. Los que tienen hijos, los que tenemos hijos pequeños todavía, tenemos que contar con Dios para llevar a cabo nuestro proyecto de vida. Salmo 127. Este salmo David lo escribió para Salomón, una enseñanza específica para Salomón, su hijo. Inicia David: Salomón, si Jehová no edificare la casa. ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? Que dijimos que David quiso edificarle casa, una estructura a Dios, y Dios le dijo: no, yo te voy a edificar casa, una familia, una descendencia, un linaje. Dice Salomón: si Jehová no edificare la casa. ¿Cuál casa? Nuestra familia, nuestro legado, nuestra descendencia. En vano trabajan los que la edifican. Y luego le dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Estas palabras dejan ver claramente que tenemos que tener un proyecto de vida. Los que somos padres con hijos pequeños, yo no sé si usted tenga un proyecto de vida. ¿Cuántos tienen su proyecto de vida para sus hijos? Sea honesto. ¿Cuántos tienen un proyecto para sus hijos? Yo sí. Y a veces analiza uno y dice: ay, tus sueños guajiros están medio raros. No deja de ser un proyecto, ¿no es cierto? A mí me gustaría que mis hijos fueran a la universidad. ¿A cuántos no? Eso es un proyecto. ¿No es cierto? Algunos dicen: ay, hijo, a mí me gustaría que cuando seas grande fueras un gran doctor. Eso es un proyecto. Otros dicen: ay, hija, a mí me gustaría que cuando crezcas te cases con un hombre rico. No deja de ser un proyecto, ¿no es cierto? Mal enfocado, pero no deja de ser un proyecto. David le dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando dice en vano trabajan, deja ver que hay detrás de eso una intención, un deseo, un propósito. Eso es lo que deja ver. Yo hoy, que mis hijos son pequeños, estoy haciendo lo que quizá mis padres no hicieron conmigo por el desconocimiento, por el contexto cultural en el que crecimos, por la tradición, por lo que usted quiera. Yo hoy veo a mis hijos y estoy cuidando para ver qué tipo de habilidades tienen o inquietudes. Yo no sé si usted hace eso, yo sí. Y yo veo que a mi hijo le encanta descomponer todo. Dije: no, va a ser ingeniero. A veces que en la oficina hago cambios de equipo, todo que ya no sirve, digo: dámelo, yo me lo llevo a la casa. Llego a mi casa, mi hijo desarma todo, es un cochinero, desarma todo. Le encanta hacer eso. Pues yo ya me estoy dando cuenta. Yo le he compartido más de una vez: yo quise ser un músico profesional. Cuando tenía 10 años, 11 años, aprendí a tocar la guitarra solo. Nadie me enseñó. Me acuerdo que mi mamá me enseñó 2 acordes. Pero era tal mi deseo que yo solito empecé. A ver, pues si le puso aquí, y empecé a sacar. Dios me dio, gracias a Dios, me dio un oído desarrollado para la música. Puedo sacar las canciones sin necesidad de ver las notas, las saco simplemente escuchándolas. Yo hice eso
solo. Si mis padres hubieran prestado un poquito más de atención, hubieran dicho, no, este es músico, trae la música por dentro. ¿Me explico? Eso se llama propósito. Eso se llama un proyecto que alguien lo encamine a uno en el área que creemos que nuestros hijos pueden tener habilidades. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan, pero hay alguien que está trabajando, aunque sea en vano, pero están trabajando. Lo que yo les decía, hija, cuando crezcas, yo quiero que te cases con un rico. Estás trabajando en vano, pero estás trabajando. Hay un propósito, tiene que haber un propósito, un plan en aquellos que tenemos hijos pequeños. No se vale, escuchen, no se vale que vayamos toreando las situaciones y eventos por la vida. No se vale eso. Ay, lo que salga, ay, lo que toque. No se vale eso. Discúlpeme, pero no. Tiene que haber un proyecto. Sin duda todos fuimos o hemos sido educados de manera distinta, no hay duda. Pero debe haber una estructura común o una enseñanza básica, mi hermano, que todos nuestros hijos tienen que tener. Algo elemental. Hoy en día es intolerable que un niño no vaya a la escuela. ¿No es cierto? El mismo gobierno la pone de manera accesible para que todos vayan. Pero que alguien, un padre por negligencia, no los mande. Qué triste, ¿no? Las herramientas que tiene ese niño para el día de mañana, para poder desarrollarse, van a ser más limitadas, ¿no es cierto? ¿A quién le toca decidir eso? ¿A quién? Diga a mí, diga a mí. Cuando usted se sienta ahí en su casa a comer con sus hijos, ¿qué le dice? ¿Qué quieres, mijo? ¿Qué te sirvo de comer? ¿Sabe qué le van a pedir? No, mijo, yo preparé estas verduras. No, me gusta, te las vas a comer. Y dígale, como me decían en mi casa, aquí en el restaurante. Es lo que hay y te lo comes. Porque se supone que nuestros padres saben lo que es más saludable para nosotros, ¿no es cierto? Si usted no es cuidadoso en vigilar, en tener la precaución y el cuidado con sus hijos, los está dejando indefensos. Hay padres, hay madres con expresiones como estas. Es que yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. ¿A cuánto le suena? ¿Verdad que sí? Es que yo no tuve esto y sacamos todas nuestras amarguras y ahí andamos mal aconsejando a los hijos. Yo conozco a un adolescente, ya no tan adolescente, 17 años, que se sienta a la mesa, escuchen, se sienta a la mesa esperando que su papá le sirva la comida. ¿No les asombra? A mí sí. A mí sí, porque en mi casa desde que estábamos pequeños, mi mamá nos enseñó a lavar los trastes, a barrer, a trapear y a cocinar algunas cosas básicas. Por lo menos cornflakes. De tal manera que cuando yo me casé, mi esposa no le batalló. Ah, mi amor, tú sabes barrer. Ah, no, chiquita, yo te enseño también. No se cree el broma. Pero eso habla de una preparación. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. Dice, teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fíjese, ¿qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Podrá ser usted el abogado más picudo, el médico más sobresaliente de la ciudad. La Biblia dice que temer a Dios y guardar su palabra es el todo del hombre. Lo único que te va a dar una buena carrera, una buena profesión, ¿sabes qué es lo único que te va a dar? Dinero. Es lo único que te va a dar. Si es lo único que estás buscando, pues haga eso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Hay padres que solo se encargan de llevar el dinero a la casa y los dejan que vivan como se les dé la gana. Y luego tomamos la actitud de, vieja, pues aquí está lo del chivo, aquí te haces cargo. Oye viejo, los niños querían que los llevaras a la unidad y que estuvieras un rato ahí con ellos. Los niños querían que salieras a comprar una nieve, donde sea. Eso no tiene precio. Fomentas la relación padre-hijo, se fortalecen los lazos, los vínculos padre e hijo. El hijo te va a tener como una referencia. ¿Verdad que sí? Hay padres que llegan a la vejez y tristemente voltean y ven a todos sus hijos con sus familias disfuncionales. Padres ya en su etapa muy adulta, con hijos divorciados. Yo conozco una familia que hoy en día los hijos están peleando por la herencia que dejó el padre. No se hablan. Por consecuencia, los hijos de ellos van a tener enemistad contra sus primos. ¿No es cierto? Todo por el dinero. David escribe este salmo para que Salomón entienda y comprenda el lugar que deben tener las cosas en la vida, y que por sobre todo esto Dios está primero. Es lo que le está diciendo. Si Jehová no edifica la casa, en vano es el esfuerzo que estás haciendo en ellos. Es en vano. Conocí a una persona que me decía: Samuel, ya me tengo que retirar de trabajar, ya me tengo que jubilar. Digo, qué padre, ya llegué a la edad que me toca jubilarme, pensionarme. Digo, jubilarme, me dijo. Digo, qué padre, ya vas a gozar de las mieles de tu trabajo. Y me dice, no. Digo, ¿cómo que no? Dice, no. Me voy, me dice, así me dijo, me voy dentro de 3 meses y me voy exactamente igual que como empecé mi negocio hace, me dijo, 42 años. Oye, pero ¿qué pasó con todo lo que hiciste? El resultado de ese esfuerzo durante 42 años. Dice Samuel, no tengo un centavo en la bolsa. Yo, no me digas eso. Dice, no tengo nada. Dice, es más, tengo que cerrar porque mi negocio está en la quiebra ya. ¿Y qué pasó con todos los años de abundancia? Le digo. Dice, no. En su momento, cuando me llegó, lo gocé y lo viví. Digo, ¿no pensaste que iba a llegar esta etapa? Dice, no. Y me dijo, hoy me arrepiento. Pero volteas hacia atrás y el tiempo ya pasó. Ahora sí que el tiempo pasa.
Y no te vas a olvidar de eso. Hay gente, hay personas que por no tener un plan, un proyecto, el día de mañana les alcanzan las situaciones. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios dice que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo lo creo firmemente. Vaya conmigo, Salmo 138, verso 8. Todo aquel que deposita y pone su confianza en Dios. Salmo 138, 8. Quiero que lo lea conmigo en voz audible. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué tal? Es decir, no es lo que nosotros queramos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Luego dice el salmista: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Job 23, 14. Dice: Él pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Cuántos están conscientes que Dios ha empezado una obra en usted? Amén. ¿Y sabe usted que Él no va a descansar hasta que la concluya? Y mire, si usted se hace el duro de corazón o el cabezón, de todos modos, aún así Dios quiere cumplir sus planes y sus propósitos en ustedes. Así que mejor seamos dóciles. Dice: y muchas cosas como estas hay en Él. Efesios 2:10. Dice Pablo en los Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Miren nada más para qué nos creó. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Miren nada más qué maravillosa promesa. Dios preparó esas buenas obras para que usted y yo andemos en ellas. Dios prepara esas buenas obras, escuche, y nos da gracia para que esas obras se vayan materializando en nuestra vida. Dios ya tiene preparadas esas obras. Y a usted y a mí nos dota de gracia para que esas obras, de las que Él ya dijo de usted y de mí, se vayan realizando. Yo tengo una ilustración muy clara en mi cabeza. Es un ejemplo, un testimonio personal. Yo me acuerdo cuando salí de la preparatoria. Me acuerdo perfectamente que fuimos a hacer trámites para la universidad. Ahí voy con todos mis amigos. Yo hice trámites a una carrera, escuchen. Hice trámites a una carrera que no tenían nada que ver con mis deseos ni con mis gustos. Me fui ahí porque todos mis amigos estaban haciendo trámites ahí. Y me habían dicho: no, el cotorreo ahí está muy padre. Y me fui ahí. Hice trámites a la universidad y ándale, cuando voy a ver el resultado, rechazado. Ahí voy de terco. Otra vez yo tengo que entrar. Al cabo un semestre yo los alcanzo. Y vuelvo a hacer trámites a la universidad, a la misma carrera, y ahí voy a ver el resultado y rechazado. Dios santo. La motivación en mi corazón no era la correcta.
Hoy puedo entender cómo Dios desviaba mis pasos. Y hoy yo veo materializado estas palabras de Efesios. Él preparó buenas obras para que andemos en ellas. El Señor desviaba mis pasos e impedía los caminos por los que yo quería transitar. En la tercera vez, digo, no, pues no entré ahí y me voy a quedar sin entrar. Dije, voy a hacer trámites ahora a tal carrera. Una carrera que ni por aquí me pasaba. Y era aún más complicado entrar que la que ya había hecho trámites 2 veces y que me habían rechazado. Hice trámites esa tercera vez a esa otra carrera y voy así como desganado de todo. En primera, no es la que me gusta y dicen que está bien complicado entrar. Y voy a ver los resultados y ahí estaba yo. Y yo, ay, Señor, ¿será esto? Por eso le digo, hoy entiendo cómo Dios desviaba mis pasos e impedía y bloqueaba donde yo quería estar. Yo soy honesto, yo iba allá por el cotorreo y porque ahí estaban todos mis amigos. Yo cursé esa carrera. Saliendo de la universidad, encontré empleo como a los 8 meses, 1 año. Salí de la carrera, encontré trabajo como al año. Mi primer trabajo, ya siendo profesionista. Eso fue hace 22 años. No estoy tan viejo, entré a la universidad como el 5. Eso fue hace como 22 años. Mi primer trabajo, en el que estoy hasta la fecha. ¿Qué tal? Dios desviando mis pasos. Era el medio que Dios iba a utilizar, porque es el medio que hoy Dios está utilizando para bendecir a mi familia. Y yo de cabezón que quería irme al cotorreo. ¿Me explico? Llevo 22 años en el mismo lugar donde entré desde que salí de la universidad. Dios ha utilizado a mis jefes, a los patrones, para bendecirme a mí. Él preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Dios encamina nuestros pasos. Él nos guía, Él nos da dirección. Y algo de lo que yo no pensé vivir es la fuente de ingresos y de mi sustento para mi familia hoy en día. ¿Qué tal? Ahora, eso es gratis nada más porque Dios me desvió a hacer tal ocupación, tal oficio. ¿Es gratis? Por supuesto que no. ¿Qué conlleva todo eso? Responsabilidad, compromiso, esfuerzo y muchas veces sacrificio. Nada llega gratis. Solamente el maná caía del cielo. A mí nunca me ha caído maná. ¿A usted sí? Tengo que salir por la mañana a pegarle para que en la tarde ya llegue el maná. Nunca me ha caído del cielo. Pero Dios ha sido bueno con sus bendiciones a través de mi trabajo. Pero también podemos ver el resultado del esfuerzo, hermano, del sacrificio y del compromiso. Hay personas que no duran más de 6 meses en un empleo. ¿Alguien conoce a alguien así? Es que no tengo. Ahí la voy pasando, no tienes trabajo. No, y el último que estaba. Pues es que me decían que entrara a las 8, se me muy temprano. No, yo de 9 para adelante. No se me olvida una ocasión, mi esposa, había un jovencito que conocíamos y estaba buscando trabajo. Me acabé de salir de una escuela que hizo una carrera como de electrónica, cosas así. Y me acuerdo que nos platicaba que estaba buscando trabajo. Y una ocasión mi esposa, yo estaba ahí con ella y mi esposa le preguntó, ¿ya tienes trabajo? Me dice, no he encontrado. Dice, mira, hay una bolsa de trabajo en el centro, en tal, hay otra bolsa de trabajo en tal calle. Nosotros conocíamos todas las bolsas de trabajo porque llevábamos a todos lados solicitudes. Y le dice, ¿no has encontrado? Dice, no. La otra vez fui a una entrevista que me llamaron, pero pues
Como llegas y te tienes que anotar y luego te mandan a donde es la entrevista y dice, y pues era el último que estaba anotado. Yo, pues ¿a qué horas te anotaste? No, pues eran como las 10:30. No, corazón, es a las 7 de la mañana. Y le pregunto a mi esposa, ¿a qué horas estás yendo a buscar trabajo? No, pues dirás que me levanto a las 8, desayuno y ya después, pues ya me voy a buscar. ¿Eso tendrá un buen fin? ¿Un buen resultado? Imposible. Imposible. Yo me acuerdo antes de tener el trabajo en el que estoy, recién salido de la universidad, todas las bolsas de trabajo me las conocía de memoria porque yo iba a meter solicitudes en todos lados. Y había muchas de esas organizaciones que contratan para ciertas empresas. Yo me acuerdo que había en las mañanas una libreta, no sé si se usa todavía. Había una libreta y el primero que llegaba tempranito se formaba ahí en la entrada y obviamente a él le daban primero las vacantes que había en las diferentes empresas para que de ahí, en cuanto veías la que te interesaba, salías corriendo a ver si te aceptaban. Yo no sé si se siguió utilizando así. Ya está muy bien, ya está muy bien. Bueno, el caso es que era así. Y el que madrugaba es el que le tocaban las mejores oportunidades. Yo me acuerdo que después, habían como a las 8, yo llegaba antes de las 7. 10 minutos antes de las 8, había una cola, no les miento, 50 o 100 personas mínimo. Y todos probablemente buscando el mismo trabajo que uno. ¿A quién se le iban a dar? Al que hubiera llegado primero. Veías las opciones que había. Es una empresa en tal lado. Córrele, como puedas. Porque van a recibir al que primero llegue. Y a veces quieren, que te caiga del cielo. No. Discúlpeme, hermano, así nunca ha sido. Dios bendice el esfuerzo. Si Jehová no edifica la casa, dice David, en vano trabajaría él con el cuidado de su familia, su linaje, su descendencia. No todo se trata de lo material, mi hermano. Nuestros hijos van a crecer y en algún momento de su vida ellos pueden ser incluso también de influencia para otras personas. ¿Verdad que sí? Yo escucho a mi hija cuando llega de la escuela y me dice, papi, fulanita me preguntó esto. Y digo, ¿eso te preguntan tus amigas? Y dice, sí. Porque tiene 2 compañeras más que van a la iglesia, también otra iglesia donde nosotros íbamos, están en el mismo salón que mi hija. Y comparten ellas sus clases como la que tienen ahorita. Y más de algunos de sus compañeritos les llama la atención y preguntan. Eso se llama empezar a influenciarlos, pero de buena manera, ¿no es cierto? Ahora, las palabras que David está utilizando en esta expresión para Salomón dice: si Jehová no edifica, en vano trabajan los que lo edifican. Si Jehová no guardare la ciudad. Estas palabras, edificar y guardar, dejan ver la hostilidad del mundo en que vivimos. Edificar habla de esfuerzo, ¿no? Guardar habla de cuidado. Tenemos que ser conscientes del medio en el que vivimos. Yo les dije, no recuerdo si hace 8 días, hace 15 días, cuando mi hija estaba haciendo un trabajo de la sexualidad, que mi hija me dijo, y tiene 11, que mi hija me dijo, papi, un medio de prevención de embarazo ¿son los condones? Dije, sí, hija. ¿Son las pastillas anticonceptivas? Sí, hija. Y tiene 11, dijo, ¿eso estás viendo en tu clase? Dice, sí. Le dije, ahora, eso es lo que el mundo piensa. Yo le dije, dice, sí, y hasta me dijo, sí, papi, ya sé que nosotros no hacemos eso. Dije, nomás quería que estuvieras consciente. Dice, sí, papi, las relaciones sexuales, hija, son hasta que te cases. Y va a ser un deleite para ti.
Sí, papi, sí lo entiendo. Nada más lo estoy poniendo así porque es la clase que tengo que decir. Y como es lo que se ve allá afuera, es lo que tengo que decir. Ok, está bien. Las palabras edificar y guardar encierran todo eso. Edificar habla de trabajo y guardar de cuidado. Aunque somos de Cristo, no quiere decir que tenemos todo ya resuelto. El mismo Señor Jesús en una oración al Padre le decía: no te ruego que los quites del mal, perdón, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios es el que nos capacita, nos da los dones. Él prepara las circunstancias para que esos dones puedan ser operados, es decir, Él materializa sus propósitos. Dios está con todos los que son fieles, comprometidos, responsables en cualquier cosa que hagamos. El Señor dijo en Juan 15:15: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos quieren que Dios respalde su proyecto y propósito de vida para su casa? Yo sí, yo sí. Eso implica, escuche, eso implica consultarlo a Él en cualquier tipo de decisión que tengamos que tomar. Eso implica buscar su guía. Eso implica pedir su dirección. Eso implica pedir sabiduría para cada situación. Eso implica confiar en Él. Proverbios 3:5 dice: fíjate, fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate viene de una palabra hebrea. Fíjate que significa apresúrate a refugiarte en Dios. Apresúrate a refugiarte. Entonces Proverbios 3:5 se lee así: apresúrate, corre a refugiarte en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Es lo que está diciendo el pasaje. Las palabras edificar y guardar, dijimos que hablan de la parte que nos toca hacer a nosotros como padres, como humanos, la responsabilidad, el compromiso y el esfuerzo. De nada nos va a servir ser responsables, ser comprometidos y esforzados hasta el cansancio si no tenemos el favor de Dios con nosotros. Todo se nos va a ir entre las manos como agua. Proverbios 21:31. Me gusta esta ilustración. 21:31. Téngame paciencia. Casi termino. Proverbios 21:31. Mire cómo dice: el caballo se alista para el día de la batalla. Esa es la parte que nos toca hacer a usted y a mí. Trabajar, esforzarnos, ser comprometidos. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos toque. Lo otro es la parte que Dios hace. Él preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a retomar el Salmo 127. Versículo 2. Le dice David: porque por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Es decir, haces un esfuerzo por trabajar más y te acuestas muy tarde, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Versículo 3. He aquí, en
herencia de Jehová son los hijos, cosa que estima el fruto del vientre. Esto nos recuerda una vez más que el mayor legado de la vida son los hijos, que quedarán cuando nosotros no estemos. Yo le preguntaba hace 2, 3 domingos, ¿cómo le gustaría que sus hijos lo recordaran? Ay, me acuerdo que mi padre era como Superman, nunca se cansaba y hacía un esfuerzo por traer la comida a la casa, trataba bien a mi madre, era buen amigo, era un buen cristiano, los vecinos tenían un buen testimonio de él. ¿Qué padre se recordaba así, no? En el caso de Salomón, aparte de su linaje, de su casa, él tenía también que preparar la nueva generación, porque él iba a ser rey un día.
quieres ir para allá? Ah, la flecha que traías no estaba bien tallada. No llegó al punto a donde tenía que llegar. Eso es lo que está diciendo David. Qué interesante, ¿no? Como saeta bien tallada, bien elaborada. ¿Se acuerdan de la película de Robin Hood? Que agarraba su flecha la más perfecta para lanzarla ahí sobre la flecha que ya estaba clavada, y aún esa que estaba ahí la partía a la mitad, según la película. Eso habla de una flecha perfecta. Si está un poquito arqueada, no va a llegar. Ese trabajo, esa obra de tallar bien la flecha, ¿a quién cree que le toca? A nosotros como padres. Nos enseña que tenemos que educar y preparar a nuestros hijos con suma responsabilidad, ser ejemplo para ellos. Vamos por el final. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bueno, es un buen principio, el que se quiere llenar de hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué es una aljaba? ¿Sabe qué es una aljaba? Es el recipiente que usaba Robin Hood acá, donde ponía todas las flechas. Y las flechas son los hijos, flechas bien talladas, perfectas, de tal manera que van a llegar mucho más lejos de donde llegamos los padres. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ese tipo de flechas. Metan los telos que quieran. ¿Cuántos quieren? Yo nomás quise 2 aljabas. Que quiera más, llénele lo que usted quiera, pero que sean flechas bien talladas, saetas bien elaboradas, bien preparadas, para que cumplan su destino y lleguen a un punto mucho, muy lejos. ¿Cuántos dicen amén? Un estuche de flechas, una aljaba. Póngase de pie. Como saetas son los hijos. ¿Cuántos quisieran que Dios cumpla sus propósitos, sus anhelos en sus hijos? Nadie. Yo quiero que oremos, pero quiero que lo hagamos con nuestras familias. Maribel está aquí. Adasa. No sé si puedes ir con las maestras y les dices que queremos orar. Sí, con nuestras familias. Es una buena oportunidad para orar por nuestros hijos. Yo sé que algunos sus hijos no están aquí y algunos quizás sus hijos no quieren venir. Pero no importa, no es nada más que usted ore a la distancia. ¿Ya que sí? Y vamos a orar por nuestros hijos y con nuestros hijos. Vamos a juntarnos por familias. Tienen mucha energía. Nos damos cuenta. Tome sus hijos ahí, por favor.
Tome su esposo, su esposa, sus niños, algunos quizá ya no tan niños. Buen consejo del rey David: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiero pedirle que cierre sus ojos y empiece a darle gracias al Señor, los que son padres, por ese maravilloso regalo de la paternidad. Algunos que somos padres logramos entender y comprender un poco más el corazón de Dios como Padre. El día en que fuimos padres, y si usted es alguien que tiene a sus niños pequeños todavía y dice: Señor, yo quiero que mis hijos sean esto, que cumplan un sueño, un propósito aquí en la vida. Es válido tener deseos en su corazón de realización, propósitos que le gustaría a usted ver, que sus hijos sean grandes hombres de Dios, un gran profesionista, una gran profesionista. Es válido todo eso. Pero David dice: si Jehová no edifica la casa, está por demás todo el esfuerzo y sacrificio que usted y yo hagamos, mi hermano. Tome a sus hijos, bendígalos, ore por ellos. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos ilumina, nos instruye y nos corrige también. Señor, queremos como padres primeramente cimentarnos bien en tu palabra. Como padres queremos, Señor, ser entendidos en tu palabra, Señor, y como hombres primeramente entender que tú un día nos vas a pedir cuentas de lo que tú nos has confiado, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Padre, perdónanos si no hemos sabido ser primeramente esos hijos tuyos, y que como consecuencia quizá no hemos sido saber los mejores padres, los mejores esposos. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, mi Dios. Pedimos que tú nos capacites en esta tarde, Señor, que tú nos instruyas, que tú nos ilumines para que podamos cumplir tu plan y tu propósito, Señor, y que podamos ver materializado lo que dice tu palabra, que tú has preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas, Señor. Señor, pedimos por nuestros hijos, mi Dios, que tú cumplas tus propósitos en ellos. No que sean nuestros sueños, si bien es cierto que nosotros seamos responsables en hacer nuestra parte, pero te pedimos que tú seas quien cumpla tus propósitos, tus sueños, tus anhelos en ellos, Señor. Guárdalos todos los días de su vida. Cuídalos, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de ellos. Que los capacites, Señor, y que nosotros seamos responsables instruyéndolos en tu palabra, en tus caminos, para que cuando sean grandes, cuando sean viejos, no se aparten de ellos, Señor. Señor, pedimos por las mujeres que están solas, porque el marido, el esposo ya no está con ellas, cualquiera que sea la situación, Señor, y que les ha tocado ser la parte del padre y la parte de la madre, Señor. Yo te pido que las ilumines con tu sabiduría, Señor, que tu luz resplandezca en ellas, que las dotes y que las capacites de sabiduría para que puedan guiar a sus hijos por buenos caminos, Señor. Que podamos preparar a nuestros hijos como saetas. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos
Bendecimos a nuestras esposas, mi Dios. Gracias por tu palabra. Siembra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que pueda cumplir su propósito, su cometido. Gracias te damos, mi Dios. Eres bueno con nosotros. Aleluya. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Yo comprendí un poco más el corazón de Dios, como les decía, el día que me convertí en padre. El día que tuve que poner en práctica la paciencia con mis hijos, dije, de la misma manera Dios tiene paciencia conmigo. ¿Ven? Den un abrazo a su familia. Bese a sus hijos, quiéralos. Dios les bendiga. Nos vemos el viernes si Dios quiere.